Hombres versus hombres. Hombres es sin H y B chica. Es el nuevo tren social de las feministas. Vamos a explicarlo y cada vez lo vas a empezar a ver más. Entonces, mejor adelántate y verlo. Me estás diciendo que el nuevo tren social de las feministas, especialmente las radicales, es hombres versus un error ortográfico. No. Lo vamos a explicar. Quédate, que te va a divertir muchísimo este video. Seguramente te vas a reír igual que yo. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. ¿Qué es este tema, este tren social que vas a ver muchísimo en redes sociales? Hombres versus hombres. Bueno, se supone que hombres, bien escrito, es el hombre evolucionado, el hombre de alto valor que quieren las mujeres. Versus un hombre, sin H y B chica, es lo que ellas llaman, en realidad es un hombre de verdad, pero que ellas consideran que es patriarcal y misógino. Es muy conveniente. Como en todas las cuestiones del feminismo, siempre es, uno, muy manipulador, a lo que a ellas les conviene. Dos, ellas definen qué está bien en una mujer y qué está mal de una mujer. Y casualmente las cosas que están mal, pues están empoderadas. Entonces, básicamente no hacen nada mal. Pero también siempre definen ellas qué es ser un hombre. Entonces, ellos definen qué es ser una mujer moderna, pero también definen los hombres. No deberíamos ser nosotros quienes definamos qué es un hombre. Pero bueno. Y por el otro lado, como ustedes bien saben, a las mujeres les encanta tratar de manipularnos. Que si con las energías, que si con violencia de género, que si con las leyes, que si el patriarcado, la misoginia, de construirse, con un sinfín de términos, que si eres un caballero, que si eres un proveedor, que si eres un hombre de alto valor, que si eres un hombre que resuelve. Ese es otro de esos ejemplos de manipulación. ¿Por qué? Porque al final del día ellas van a definirte qué es un hombre y cualquier cosa que a ellas no les guste, eres un hombre, sin H y B chica. Además, el otro problema es, si todas las mujeres dijeran, a ver, esto lo vamos a definir como hombre, bueno, quizás podemos dialogar, definir, esto estamos de acuerdo, esto no, y está bien, eso es el nuevo hombre de alto valor. Pero no, va a definir de cada persona, de cada individuo, es decir, de cada mujer. Entonces, para una mujer igual le da igual cierta actitud o acción que hiciste, pero para otra, uy, eres misógino. Y entonces yo te declaro hombre. ¿Estás de acuerdo conmigo que es bastante ridículo? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Es bastante gracioso el término, ¿no? Y desafortunadamente se está volviendo todo un tren social. Seguramente has visto creadoras de contenido mujeres, no estoy diciendo todas las mujeres creadoras de contenido, pero algunas que te quieren decir qué es ser un hombre, o las típicas que te dicen, esto es un hombre alfa de verdad. Otra forma de manipulación. Pasa exactamente lo mismo con este trend. Están tratando de manipularte a cada mujer tiene derecho a definir en ti qué le va a llamar a ella un hombre, o hombre de alto valor, o un hombre. Pero va más o menos a la par con toda esta corriente de masculinidad tóxica, masculinidad frágil, ¿no? Que básicamente te dicen, si no te gusta que tu mujer haga algo, es decir, que tú tengas ciertas preferencias, entonces tienes masculinidad débil, o estás traumado, o eres narcisista, o te da miedo la mujer, te da miedo las mujeres de alto valor, o eres inseguro, les encanta eso, ¿no? De una mujer que es altamente infiel o altamente pues, proclive a tener relaciones con otros hombres, es que tú eres inseguro. Es una forma de manipulación al final del día. O la peor de todas, nuevas masculinidades, que básicamente eres como el mejor amigo de tu novia, ¿no? Es un hombre completamente afeminado que está volado de la cabeza y cree que las mujeres son superiores que los hombres y que las mujeres viven en un constante victimismo, en donde parece que no pueden ni salir a la calle sin que algo les pase. Pasa lo mismo, aquí los hombres son aquella mujer que pues sí le diste dinero, porque recuerden que con el feminismo los hombres somos carteras, y haces básicamente todo lo que ella quiera y más importante, le dejas hacer todo lo que ella quiera. Quieres subir sus fotos en bikini, en ropa interior todos los días en Instagram, no, tú hazlo. Quiero tener
breaks para poder pensar las cosas y es básicamente me voy con otro hombre y luego regreso contigo. Ay, sí, no pasa nada, ¿no? Es muy ridículo. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. El último video que justo vi hoy fue un pobre cuate que lo estaban grabando en su primera cita. Y después de la pregunta obligada de ¿tú qué ofreces? Típica, es ¿eres un hombre o un hombre? Pobre cuate no sabía ni de qué le estaban hablando. Entonces espero que con este video ya hayan entendido un poquito más. Hombre es, según esta tendencia, es aquel hombre que se va a adecuar a las mujeres. Y hombre es un hombre de verdad, pero que ellas le van a llamar misógino o patriarcal. Y ojo, vamos a hacer un paréntesis. Sí, evidentemente existen hombres que pueden llegar a ser misóginos, patriarcales o que tienen ideas machistas, pero eso no significa que todos los hombres seamos misóginos. Y dos, que los hombres actuemos como hombres no nos hacen misóginos, solo en la vista de las feministas radicales. Pero ojo, ser hombre no tiene nada de malo. Hacer cosas de hombre o actuar como hombre no tiene nada de malo, exceptuando a las feministas radicales. Entonces, la verdad, vas a estar mejor si te hacen esa pregunta, porque es momento de pedir la cuenta e irte de tu primera cita. Pero bueno, espero que te hayas dado cuenta que es un ejemplo de manipulación, de control y de meternos en redes sociales esta idea de, uno, asegurarnos de que vivimos en misoginia y patriarcado, cuando es al revés, vivimos en misandria y un matriarcado. Por el otro lado, manipulación, decirnos cómo actuar. Y tres, es una manera también como de volvernos más femeninos, lo cual es terrible. Es terrible socialmente que los hombres empecemos a ser afeminados. Al final del día, lo que necesita la sociedad es masculinidad. Incluso podríamos discutir si necesita feminidad, pero masculinidad es un hecho. Todos los desarrollos, los avances, la tecnología, la infraestructura, nuevas ideas, nuevos paradigmas a romper, todo eso lo hace la masculinidad. La seguridad, buena o mala que tenga cada quien, pero bueno, todo eso proviene de ser hombre. Entonces, que no te digan que un hombre que actúa como hombre es patriarcal o misógino. Tenemos que entender correctamente los conceptos y saber qué es una idea patriarcal y qué es una acción misógina. Espero que te haya divertido, muy gracioso, muy ridículo y cada vez más obvio la manera de manipulación. Yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.